bienvenida a una científica ecuatoriana de Ecuador. No saben la emoción que tengo. Cristina Jaramillo, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, brevemente voy a dar una introducción de la trayectoria de Cristina. Cristina desde el 2019 es licenciada en Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad Central de Ecuador. El 2021 y el 2023 realizó una maestría en Ciencias Mención Biología Celular en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. El título del proyecto de maestría: Estandarización de la expresión de la trofilina 3 en células de neuroblastoma para analizar su participación en procesos neurodegenerativos. Desde el 2023 y en la actualidad se encuentra realizando un doctorado en biología celular dentro de la investigación y estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional. El título del proyecto de doctorado en este caso es el estudio del efecto de los oligómeros de la amiloide beta sobre la funcionalidad de moléculas de adhesión sinápticas. Muy bien. Sí. Además, Cristina cuenta con experiencia en cultivos celulares y microscopía de fluorescencia, investigación enfocada en la regulación de la morfología celular. Y además de todo esto, ha realizado publicaciones científicas entre los años 2018 y 2020 relacionadas a la actividad antifúngica y antibacteriana. ¿Cuánta cosa? Sí. Así que vamos a proceder a las clásicas preguntas. Primero vamos a iniciar de que nos cuentes un poco, a mí y a los seguidores del canal de Biotech Science, cómo es tu rutina diaria como científica. Bueno, pues otra vez iniciando, ¿no? Muchas gracias, por este espacio, por la invitación y porque pues igual contribuyes tú a la divulgación científica, ¿no? Y a que pues más, investigadores chiquitos o que van iniciando o estudiantes que están como justamente sumergiéndose en estas carreras científicas, pues también puedan ser visibilizados. Entonces, pues sí, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Gracias Y a ti. pues, y pues respondiendo a tu pregunta. Bueno, pues realmente mi rutina diaria, siendo todavía en proceso de formación, ¿no? Para ser científica e Bien. investigadora, pues es justamente en el diseño, planeación y experimentación y análisis de datos. Creo que ese es mi diario vivir, Ahí básicamente. está. Sí, pues justamente todo esto es entre hacer cultivo celular, planear los experimentos que voy a hacer, plantearme los objetivos que necesito obtener para el diseño de mi experimento, para que me digan las cosas que necesito justamente responder. Claramente, gran parte de este tiempo, no solamente es experimento, sino es sumamente Ujú. importante que uno se siente a analizar los datos que uno tiene y a Claro. poderle dar justamente esta interpretación biológica, ¿no? Entonces, pues uno lee artículos científicos y también tenemos reuniones semanales con tanto mi equipo de investigación, bueno, con mi director de tesis, nuestros compañeros de laboratorio y también con uno de los laboratorios con el que colaboro. Entonces Perfecto. tenemos reuniones pues semanales para ver justamente los avances, las dudas, las nuevas hipótesis que tenemos y pues esto básicamente es Muy bien. pues Me encanta, lo me que hacemos. encanta. Sí. ¿Y cómo es para vos vivir como científica enfocada al área de biología celular? Pues es bastante interesante. Yo creo que cada científico en el área en el que se encuentra es justamente porque le gusta, entonces difícilmente te van a decir que no es interesante o que no es bonito, ¿no? Lo mismo es para mí. Creo que Ajá. es muy interesante y muy retador, y pues justamente es tratar de entender lo que uno pues no se ve a simple vista, analizarlo de esta manera y ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, pues entre los cultivos celulares, básicamente es tratar de entender qué es lo que le ocurre a tu sistema con cada una de las cosas que tú vas ahí probando y analizando y Bien. analizarlo a diferentes niveles, ¿no? O sea, ver, pues, Ujú. no sé, a nivel molecular, a nivel, pues ya más complejo. Entonces, pues es bastante interesante, la verdad. Aunque a veces no sale todo como uno quiere que salga, pero pues Sí, justamente ahí está el reto. ahí va. Eso es lo lindo, ¿no?
Sí. Bueno, y una de las cosas lindas. Bueno, ¿y cómo es para vos vivir de la ciencia en Ecuador? Bueno, en Ecuador, pues es bastante complejo. Bueno, yo soy ecuatoriana, yo Sí, toda mi vida estudié y crecí en Ecuador, pero por circunstancias y en busca de oportunidades, yo salí de mi país de origen. Y tuve la oportunidad de venir a México a seguir pues mi formación científica, ¿no? Que es lo que me interesa. Entonces, bien. pues realmente sí, o sea, tanto creo que en Ecuador como en México, pues hay bastantes retos, sobre todo en la parte de la financiación. O sea, Ujú, en toda esta parte creo que es un reto, ya que pues tenemos recursos limitados, especialmente en Latinoamérica, pero sin embargo eso hace que uno tenga que ser más estratégico a la hora de realizar experimentos, de priorizar cierto tipo de cosas, de buscar estrategias que te permitan como minimizar el gasto, pero tener los mismos resultados con el mismo rigor científico. claro. Y de este tipo de situaciones también nacen muchas colaboraciones con otras instituciones en otros países para poder hacer esto, ¿no? Posible. Entonces, pues tiene sus desventajas, pero de entre lo malo, lo bueno también. Ahí está, perfecto. Y ahora te voy a preguntar. Ah, mira qué linda pregunta. ¿Qué retos se enfrenta como mujer joven en la ciencia en Ecuador? Vaya, sí esta pregunta es como difícil, ¿no? Y no solo en Ecuador, vuelvo al contexto, ¿no? Como Sí, pues actualmente yo estoy en México, entonces desde mi bien. experiencia aquí en este lugar, en esta parte de la investigación, pues hay varios retos, ¿no? El primero es justamente la falta de espacios para que las mujeres podamos tomar estas posiciones de decisión a diferentes niveles académicos, ya sea Ujú, como directora de laboratorio, como coordinadora de un programa. Entonces, justo, ¿no? Como que todavía hace falta que sea accesible estos ambientes para que nosotros podamos tomar también estos espacios de decisión y pues levantemos la voz. Y creo que otro de los desafíos es justamente estas expectativas sociales, ¿no? De poder como equilibrar tanto tu vida personal con tu vida profesional. Particularmente para las mujeres, siento que esto siempre ha sido como una presión y un desafío bastante grande porque siempre tratan de sesgar que pues si te dedicas a lo profesional, de repente dejas un poco de lado tu vida personal, casarte, por ejemplo, tener hijos en el caso de que pues lo quieran. Yo, en mi caso, es algo que yo también quisiera hacer. Entonces, justo es este ajá, reto de poder equilibrar y poder encontrar claro. estos espacios, ¿no? Para poder existir tanto lo personal como lo profesional en esto. Entonces, sí es importante también crear estos espacios de comunidad entre mujeres para poder fortalecer justamente esto. Claro, tal cual, porque la ciencia es muy linda todo, pero la vida de la persona también cuenta, ¿no? Entonces, equilibrar un poco, ¿no? Porque, me Sí. parece muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar un poco más a conceptos así relacionados a lo que investiga. Contame, ¿qué son los procesos neurodegenerativos? Sí, esta pregunta está bastante interesante porque siempre uno aborda desde qué es la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, pero no Ujú. es, o sea, y tú dices, no, es un proceso neurodegenerativo. Vaya, pero ¿qué es un proceso Ahí está, neurodegenerativo? claro. Justamente. Entonces, pues, bueno, pues básicamente es un proceso en donde se ven alterados tanto la estructura y la función de la neurona de manera progresiva, lo que va a desencadenar que haya una alteración en la comunicación entre una neurona y otra y finalmente en el deterioro cognitivo o deterioro motor, también en algún otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, que Ujú, generalmente se dan por esta acumulación anómala de proteínas mal plegadas o agregativas que en un inicio lo que causan es una disfunción sináptica. Entonces, bien, pues eso básicamente. perfecto. Ahora te voy a preguntar qué son las moléculas de adhesión sinápticas. Sí, este es como mi tema de estudio principal, ¿no? Y Sí, pues ahora sí que como su nombre lo indica, las moléculas de adhesión son proteínas que van a estar localizadas en la membrana celular, en este caso en la membrana de las neuronas, y su función es adherir una célula con otra célula, es decir, una bien, neurona presináptica con una posináptica, y pues perfecto. que se comuniquen correctamente. Eso Bien, básicamente. muy bien. ¿Nos podrías explicar qué son los oligómeros del amiloide beta? Igual, esta es una de las proteínas protagónicas de la enfermedad de Alzheimer. Bien, Entonces, los oligómeros de amiloide beta son
péptidos proteicos más pequeñitos que se originan a partir de una proteína conocida como proteína precursora de amiloide, que son altamente tóxicos y que forman parte de las placas de amiloide, otra de Ujú. las características histopatológicas relevantes en la enfermedad de Alzheimer.